Amigos del Canal 2 de Global TV, muy buena tarde de nuevo con ustedes en este espacio agradable porque es de temas que son de vital importancia para todos nosotros. En algún momento pues se nos puede presentar una situación y recordar que eso lo escuchamos en un programa de sus derechos y poder hacer valer ese derecho conculcado o vulnerado. Les recordamos que este programa es retransmitido todos los días de la semana en varias jornadas, por lo general entre semana a partir del martes en la mañana y hasta el mediodía, 1:30 de la tarde, y los domingos generalmente a las 8:30 de la mañana. También les recordamos que si tienen preguntas para hacer referente al tema de cada día, pues nos pueden llamar cuando se anuncie la línea de participación a través del 558-5312, o si lo prefieren, pues nos llaman fuera a partir del lunes, o sea, desde el martes en adelante, de martes a viernes, que no estamos aquí grabando, nos pueden llamar a los siguientes números: 888-1531 o al 888-2384, a los teléfonos fijos, y reservan su cita si requieren pues de una consulta personalizada, o nos llaman a los números celulares 315-408-8315 o 316-768-1160, a esos números celulares. Bueno, hoy también para nosotros un deber moral, informarle a todos nuestros amigos del Canal 2 de Global TV, y mientras permanezca por fuera del seno de su hogar el señor Gustavo Patiño Vázquez, pues tenemos ese deber moral de mostrarlo acá en pantalla, de recordar que el señor Gustavo Patiño Vázquez salió de su casa el día 21 de marzo en el municipio de Cartago Valle, pero que la mayor parte de su vida también la ha vivido aquí en Santiago de Cali, y su familia también ha estado pues viviendo aquí en esta ciudad. Entonces, si de pronto, como el señor es adulto mayor, podría ser que de pronto esté pasando por una situación de amnesia o algo que en el momento se le haya digamos como perdido la noción del tiempo y que no sepa regresar a su casa. Si usted, amable televidente, lo ha visto o si alguien le ha comentado del señor, yo creo que lo vi en tal sitio, por favor no duden en llamar a través de los siguientes números celulares: 317-731-0923 o al 314-654-7696. Dios les ha de pagar. Si tienen alguna noticia, pues de manifestarlo a través de estos números celulares. Y seguimos orando porque tanto don Gustavo Patiño como todas aquellas personas que por cualquier circunstancia, llámese por la violencia, desplazamiento, por secuestro, sí, no han podido llegar o porque se enfermaron y salieron de la ciudad y están en un hospital y nadie los ha reclamado porque de pronto están indocumentados, entonces rogamos porque todas esas personas aparezcan. Doctor Mauricio, muy buena tarde, le doy la bienvenida a este espacio académico e informativo, y para que usted nos haga como una introducción de lo que va a ser el tema de hoy y de pronto lo que dejamos como comenzado en el pasado conversatorio. Muy buena tarde. Buena tarde, doctora Idaluz, a usted y a toda la comunidad y la teleaudiencia de este programa Sus Derechos. En el pasado conversatorio nosotros abordamos el tema de la jornada laboral
y hicimos una pequeña mención respecto al salario. De la jornada máxima laboral, pues les informamos a la comunidad en general, a aquellos egresados que ven seguidamente este programa, pues que la establecida en el Código Sustantivo del Trabajo es la de 48 horas semanales, y se hizo una pequeña explicación respecto al momento en que el trabajador por alguna u otra circunstancia deliberadamente no labora en ese día o un día en particular en la semana y tenga que presentarse a laborar el domingo, pues hemos explicado que ese día no será gratificado o pagado como un dominical, sino que completará sus 48 horas semanales. También hicimos mención respecto al trabajo suplementario y señalamos que particularmente para el pago de los dominicales y el trabajo suplementario, pues habría que observar las condiciones de la labor que ha sido encomendada, si se desarrolla permanentemente o ocasionalmente. Y también precisamos que se denominará ocasionalmente si por lo menos en el mes labora un tiempo suplementario que no sobrepase un número de horas, 50 horas al 56 mes, y adicionalmente que no labore más de 2 domingos en ese mes. Hicimos mención y precisión respecto a esos apartes particulares ahí. Después ingresamos a abordar el tema de qué prelación tenían el salario frente a algunas obligaciones que son objeto de embargos o no. Es decir, se hizo una pequeña explicación respecto a las obligaciones alimentarias que se adeudan y que todo lo que supere un salario mínimo pues será embargado, pero también hay una prelación de esos trabajadores a cobrar esos salarios si hay un concurso de acreedores respecto al empleador, y entonces se estableció que obviamente la prelación inicial la tienen los trabajadores a cobrar esos salarios y esas prestaciones respecto a otros acreedores que se hayan presentado en el concurso. Y ya entramos hoy el tema a complementar cómo debe ser el pago de la jornada que se ha convenido. También nosotros hemos hecho mención de que pues el pago no puede realizarse en especie, una parte en especie, pero siempre debe convenirse un salario en particular. Por eso hoy, doctora Aidaluz, terminaremos de complementar, y creo que hay que hacer una precisión. El tiempo suplementario son 50, son 48 horas, es decir, el tiempo máximo que se le permite al trabajador. El tiempo máximo con aprobación del ministerio, 56 horas. Pero ya pues previa autorización del ministerio. Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Para el trabajo suplementario. Hoy entonces empezaremos a continuar el desarrollo de este tema que es tan amplio, que tiene que ver con el salario. Hicimos también mención, antes de que usted pueda continuar, doctora Aidaluz, en qué factores constituyen salario, sí, que hay una errada interpretación por muchos de nosotros los abogados en saber qué elementos constituyen salario. Hay algunas compensaciones que no, y otras que sí, es decir, acrecentan el patrimonio del trabajador, y eso sí se constituirá como salario. Sí. Pues hoy daremos continuidad a ese tema en particular. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio, por su introducción. Sí, cuando mencionamos lo de la prelación de créditos, también es preciso comunicarles que cuando hay procesos de quiebra o de concordato en las empresas, los trabajadores pueden hacer valer sus derechos bien a través de ellos mismos, ¿sí? O lo pueden hacer a través del sindicato, de la federación o la confederación, pues donde ellos se encuentren agremiados. O afiliados. O afiliados. Si ellos de pronto no están sindicalizados o no hay un sindicato pues al interior de la empresa, o ellos no pertenecen a ese sindicato, pues lo podrán hacer por sí mismos. Entonces ya contarán pues con el poder que le otorgan pues a un profesional del derecho para que él los represente ante la jurisdicción ordinaria laboral. Claro que hay que precisar, el trabajador tiene legalmente constituido ese mandato a través del Código Procesal del Trabajo, que en causa propia puede hasta una cierta cuantía de salarios que establece, y el que puede desarrollar esas tareas y litigar en su causa propia. Aquí podría hacer valer ese crédito dentro de ese juicio que se le adelante en el concurso de acreedores. De hecho, si la cuantía es mínima, el mismo despacho, si va a un despacho que esté en reparto, por ejemplo, ellos le informarán, no, su proceso supera tal cuantía, entonces tiene que buscar la ayuda de un profesional, constituir apoderado, o en el caso contrario, que la cuantía sea pues mínima, entonces ya le dirá
sí puede ejercer su propia acción, representarse por sí mismo y ya él determinará pues cómo lo quiere hacer. También, como hemos mencionado, pues lo del salario y todo eso, cuando a un trabajador por autorización del empleador se le hace un préstamo en la compañía, no se le podrán cobrar intereses sobre ese préstamo. O sea, aquí ya no se va a manejar como cuando yo le hago un préstamo y suscribo un título valor con una persona natural o jurídica. Cuando es trabajador está exonerado del cobro de intereses, quiere decir que lo que le van a descontar pues de por nómina, previa autorización, que eso ya lo habíamos manifestado al comienzo de este tema del derecho laboral, y es que debe mediar pues la autorización por escrito del trabajador. No se le podrán retener pues intereses, solamente las cuotas. No se le podrán exigir el pago de intereses sobre el préstamo que le efectúe el empleador. Para nada, eso está prohibido por el Código Sustantivo del Trabajo. Claro, porque es que el empleador no se puede comportar como un prestamista normalmente, y que tiene ese poder dominante sobre el trabajador y le exija que le retribuya por hacerle algún préstamo al trabajador como tal. Eso es cierto. También, cuando usted mencionó al comienzo las formas de pago, sí, entonces nosotros dijimos que cuando el contrato es por jornal, por ejemplo, el salario es a jornal, yo no puedo pasarme de una semana para poderle liquidar el jornal pues a ese trabajador. Cuando es por sueldo, no puedo superar un mes para pagarle pues su salario a mi trabajador. Quiere decir, si yo tengo un contrato, por ejemplo, a término indefinido, los periodos de pago se establece que son quincenales, ¿sí? Pues serán quincenales. Si se establece que son mensuales, serán mensuales. Pero yo no puedo, a título propio o a mutuo propio empleador, decir, no, yo le voy a pagar cada 2 meses o mes y medio, o a los 3 meses o a los 3 meses y medio. Ya hay situaciones pues particulares que hay de economía y todo eso, pues ya se sentarán, digamos, las partes a conversar. Estamos atravesando por esta situación, pero ya obrará un consenso allí. Tendrá que informar las causas del retardo para el pago de los salarios. Exacto. Cuando hizo mención, doctora Aidaluz, del jornal, es el pago diario que se efectúa. Para una palabra más práctica para ese televidente, el jornal deviene de jornalero, del que trabaja día a día, y por ese día le reconocen que es también como a destajo, ¿no? O sea, es lo mismo que a jornal o a destajo. Pero nunca deberá sobrepasar una semana. Es decir, si inicia sus labores el día lunes y termina el sábado, al terminar su jornada de trabajo, deberán ser cancelados el valor de esos jornales trabajados. No se le podrán acumular para la semana siguiente, por ejemplo. No deberá aprovecharse. Normalmente ese tipo de contratación se utiliza en las fincas cafeteras o en el campo más que en la misma ciudad, aunque las labores que desarrollan muchos colombianos en el campo de la construcción también están casi pero ahí tendría que ser como una obra de muy corta duración, porque por lo general la construcción, ellos están lo mínimo como 3 meses en esos contratos, porque es el tiempo que se tiene más o menos establecido, pues cuando están los recursos, la materia prima, está la capacidad económica para terminar un inmueble, por ejemplo, un edificio. Bueno, también nosotros, así como los jornales y los sueldos se deben pagar dentro de un término, asimismo lo que es el trabajo suplementario de horas extras también tiene un término, es decir, si un trabajador labora en el mes, pues bueno, y aclaremos que se paga, bien sea el jornal o el salario, pues es mes vencido, ¿no? No quiere decir que a mí me van a anticipar sin empezar a trabajar a pagar. Asimismo sucede con el trabajo suplementario. Yo laboré horas extras, entonces quiere decir que en el mes inmediatamente o en la quincena inmediatamente siguiente, pues me cancelarán las horas extras o el tiempo suplementario. Pero si hay una situación, cierto que puede ser por situación económica o lo que quiera que sea, pues no se podrá pasar, o sea, se le dará un plazo hasta el mes siguiente, pero no podrá tampoco pasar de allí, es decir, no se podrá acumular y venirle a pagar a un trabajador tiempo suplementario de 3 meses atrás, pues donde él había laborado sus horas extras. No, y ocurre con muchos empleadores, y más los que
están a cargo de las vigilancias que se prestan en algunos edificios y unidades residenciales, que se da comúnmente tan atrasadamente sus salarios y obviamente su tiempo suplementario, si es que se les reconocen, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de jornadas que estamos hablando, la mayoría de celadores laboran 12 horas diarias, ¿no? Pero también hay una salvedad, ¿no? Una excepción en la norma que establece que si ese celador reside en el mismo edificio donde presta el servicio de vigilancia, pues ese no estará dentro de las personas, es decir, porque su labor es discontinua, no está permanentemente. Entonces esa persona no será sujeto pues del reconocimiento de tiempo suplementario, solamente en esos casos, porque si una empresa de vigilancia ya es otra situación y ellos prestan el servicio en lugares distintos al de su domicilio. Bueno, también cuando un empleador dispone, sí, que se va a suspender la jornada de trabajo, ese tiempo o ese día o esos 2 días o el tiempo que él decidió que se va a suspender, no se lo podrá descontar al trabajador, a menos pues que se trate ya de algo concertado, que sea por convención o sea por fallo arbitral, sí, en unos casos así excepcionales. Es por voluntad de las partes, sí, que pueden... pero si el empleador decide suspender el trabajo, no podrá descontarle ese día, porque como mencionamos, que para yo poderme ser acreedora a que me paguen el domingo, que es un día pues es un dominical y es con un recargo que es especial del 75%, pues yo lo pierdo en el evento en que yo no vaya a laborar un día de la semana, a menos que tenga pues unas justificaciones, fuerza mayor, caso fortuito, una enfermedad, una calamidad doméstica, pues situaciones que se puedan comprobar. Pero aquí cuando hablamos doctor Mauricio, me gustaría que le explicáramos a nuestros amigos del canal, en estos casos cuando nosotros mencionamos que es porque el empleador decide suspender, ¿sí? Podría ser por qué situaciones, por ejemplo, para que nos quede claro que esos días que están suspendidos por orden de él no se le van a descontar al trabajador. Normalmente el empleador puede cesar por actividades, en el evento en que le falta una materia prima para el terminado acabado de ciertas actividades, porque puede decir, esta semana nos trasladaremos todo el grupo de trabajo a una feria o una exhibición que haremos en otro municipio o en una ciudad distinta a la que se presta el servicio, y obviamente tendrá que reconocer porque esa suspensión o ese motivo que está generando que el trabajador no esté prestando directamente los servicios, por alguna u otra razón está siendo causado y motivado por el propio empleador, pero sería casos muy excepcionales en los cuales, porque la mayoría de industria lo que menos piensa es suspender sus actividades, a no ser de que sea una fuerza mayor, es decir, el daño de una maquinaria o la economía del país, por ejemplo. Es decir, el exceso de producción pueda conllevar a que tengan que decirle váyase para su casa esta semana, pero de todas maneras nunca el empleador podrá descontarle esos días a so pena de decir que fue porque había un exceso en la producción, es decir, que produzcan motocicletas, zapatos, vinos o otro tipo de elementos de consumo generalmente rutinario. Esas serían particularmente las circunstancias. Bueno, en este momento les comunicamos que se abre la línea de participación. Si usted lo considera, puede comunicarse con nosotros a la línea 5, a través de la línea 558-5312. Como ya es mecánica del programa, y para los que nos vienen siguiendo, pues si no tenemos el aviso de que hay una llamada al aire, pues damos continuación al tema, al tema que estamos esbozando hoy. Bueno, entonces tenemos para decirles también que cuando las empresas cuentan con 50 o más trabajadores, ahora que estamos hablando de lo que no se le debe descontar al trabajador, cuando una empresa cuenta con 50 o más trabajadores, debe destinar, y que laboren pues las 48 horas semanales, no más de 48. Entonces, si laboran esa jornada máxima legal, el empleador tiene derecho a dar 2 días, a destinar 2 horas para actividades recreativas, deportivas, lúdicas, de capacitación, lúdicas, pero esas horas que va a descontar se las descuenta de las 48.
Es decir, no le va a decir, no, pues entonces usted venga el domingo y 2 horas de su tiempo lo vamos a dedicar a la recreación. Las 2 que están y me completa las 2, no, de esas 48 resta 2 horas. Y entonces destinará a ese tipo de jornadas y el pago o la compensación del salario de ese trabajador será completica. Si es el salario mínimo, pues será su salario mínimo y el recargo suplementario pues por horas extras si las tiene, pero no le podrá descontar esas horas porque así lo ha establecido pues la ley. Y también hay otras, digamos, como situaciones sí, o factores en los que el empleador tampoco le podrá descontar al trabajador, como los casos, por ejemplo, de fiestas civiles y religiosas que la ley así lo ha establecido, y que si no caen en el lunes festivo lo trasladan, si no caen en el lunes que va a ser el festivo, sino que cayeron un martes, pues lo trasladarán al lunes siguiente. Entonces esas fechas especiales tampoco le podrán ser descontadas al trabajador. La ley de Emiliani, es decir, todos los que se han agrupado. Todo lo que estén catalogados como fiestas civiles y religiosas autorizadas por la ley, esos días se los tienen que pagar al trabajador. Aquí ya no operaría eso de que como faltó el lunes, entonces no tiene derecho al domingo. No, porque son fiestas ya establecidas. Caso, por ejemplo, del 1 de enero, del 6 de enero, caso del 1 de mayo, 25. Del 7 y 15 de agosto, del 8 y el 25 de diciembre. Hay unas ciertas fechas, el día de Corpus Christi, la Ascensión del Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, esas fiestas religiosas, los días de Jueves Santo y Viernes Santos, por ejemplo, a pesar de que no se elaboren, debe pagarse la semana completa. Que no se elaboran, estos días no se le podrán descontar al trabajador, no que como usted vino hasta el miércoles y fue Jueves Santo, Viernes Santo y ya faltó 2 días, entonces tampoco le vamos a dar ni el sábado ni el domingo, no, esa semana él disfrutará como si hubiera trabajado todos los días, disfrutará de su salario completo, porque son fiestas que están siendo establecidas por la ley. Podríamos concluir que hay unas razones imputables al empleador que deben de ser pagadas porque el código es proteccionista, y hay otras razones legales que también establecen la obligatoriedad de pagar los salarios de manera completa. Sí, una u otra razón que exista por parte del empleador o una razón legal debe ser pagado completamente. Tanto es así que si por ejemplo esa fiesta cayera en un domingo, por ejemplo, la tendrían que trasladar al lunes, porque ya se entiende que el domingo sufre un día de recargo del 75% y a su vez como una fiesta institucionalizada, quiere decir que entonces él se trasladará el lunes, entonces este personaje va a tener también derecho al pago completo. El legislador ha previsto que todo es el traslado y cada vez que se confecciona el almanaque siempre se estarán en unos días distintos al domingo, precisamente a no ser de que sea Navidad en particular, pero siempre se trasladan al día siguiente. Siempre trasladan al lunes siguiente. Porque ya los tiene instituidos el legislador como unas fiestas institucionalizadas. De índole religioso, de índole legal, como la batalla de Boyacá, o el Día de la Independencia. El 20 de julio, por ejemplo, que es una... No se le pueden descontar al trabajador. No se le pueden descontar al trabajador porque son fechas que ya están pues institucionalizadas. Entonces la remuneración se le pagará completo y como ya dijimos, si no se trasladará pues al lunes siguiente, pero no será objeto pues de deducción de ninguna naturaleza. Bueno amigos, por hoy este espacio al aire pues se ha terminado. Con la ayuda de Dios, si podemos el próximo lunes estar con ustedes, le daremos continuidad a este tema. Esperamos seguir contando pues con su apoyo, estamos muy agradecidos por la sintonía. Les recordamos que cuando hagan la llamada al aire ya no podrá ser los martes ni miércoles después del lunes del aire, porque ya esa es una repetición del programa del lunes. Entonces esos días pues simplemente llaman, como les dijimos, a través del 888-1531 o al 888-2384, porque si llaman a la línea de participación de aquí del canal, pues nosotros no vamos a estar aquí, porque la oficina de nosotros está en un lugar distinto. Muy buena tarde a todos, esperamos seguir contando con su apoyo y sintonía, también con los amigos que constantemente nos están escribiendo y dándonos pues su manifestación de agradecimiento por el programa y por su apoyo. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Doctor Mauricio, muy buena tarde y muchas gracias. Gracias, doctora Aida Luz, y gracias a la amable teleaudiencia del Canal 2 de Global TV,
que sigue este programa, Sus Derechos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.